Hola, estamos en la unidad de la línea recta en el plano. En este video hablaremos de segmento de recta. Mi nombre es Daniel Cabarcas, bienvenidos. Antes de empezar, quiero darles una idea intuitiva de lo que quiere decir convexidad, ya que el concepto de conjunto convexo va a ser uno de los conceptos centrales de toda esta sección de aplicaciones de la línea recta. Por ejemplo, aquí vemos dos figuras. La figura de la izquierda tiene la propiedad que para cualquier par de puntos en ella, todo el segmento entre esos dos puntos está contenido dentro de la figura. No importa qué par de puntos escoja dentro de la figura, el segmento completo está dentro de la figura. Sin embargo, eso no ocurre con la figura de la derecha. En la figura de la derecha hay puntos dentro de la figura tales que el segmento, algunos de los puntos del segmento que va desde uno de los puntos hasta el otro, queda por fuera de la figura. La figura de la izquierda la clasificaremos como convexa, diremos que es una figura convexa, mientras que la figura de la derecha diremos que es una figura que no es convexa. Ese concepto de convexidad será central y a través de él hablaremos tanto de segmentos de recta como de triángulos o incluso de círculos. Segmento de recta. Queremos definir qué quiere decir el segmento de recta entre P y Q. Una manera es utilizando el concepto de recta. Entonces, pensemos en la recta que pasa por P y Q. Pensemos en la semirrecta que parte de P en dirección de D. Y pensemos en la semirrecta que parte de Q en dirección contraria. Estas dos semirrectas se intersectan precisamente en lo que llamamos el segmento de recta PQ, y de esa manera lo definiremos como la intersección entre el segmento de recta positivo que parte de P y que incluye a P y la semirrecta negativa que parte de Q y que incluye a Q. Formalmente, esta es la definición. Sea N una línea recta y sean PQ dos puntos distintos de L, el segmento de recta PQ lo denotaremos de esta manera, es el conjunto, y aquí vemos es la intersección entre R sub L más P barra intersectado con R sub L menos Q barra. Esto es el segmento, la semirrecta positiva sobre L que parte de P, y la semirrecta en la dirección negativa que parte de Q. Eso está definido de esta manera. Esa semirrecta son los puntos de la forma P más T veces D, donde T es mayor o igual que 0. Y la negativa, de la misma manera, solo que el parámetro es menor o igual que 0. Ahora, hay que tener un poquito de cuidado porque es posible, dependiendo de cómo escojamos el vector director, dependiendo de cómo vayamos a recorrer la recta L,
es posible que el punto Q pertenezca o no pertenezca a la semirrecta positiva. Si pertenece, la definición es como la hemos visto hasta ahora. Pero si no pertenece, entonces Q pertenece a la semirrecta negativa que parte de P, y en ese caso debemos tomar la semirrecta negativa que parte de P y la semirrecta positiva que parte de Q. A los puntos P y Q los llamamos puntos extremos del segmento PQ. Notar que por la manera que lo definimos, el segmento PQ es igual al segmento QP. Miren que no le estamos dando una dirección a este segmento. Nos interesa, el segmento son simplemente los puntos comprendidos entre P y Q, y por tanto son exactamente los mismos puntos a aquellos comprendidos entre Q y P. Otra notación muy usada para el segmento es PQ con una barrita arriba. Continuando con el ejemplo, por ejemplo, este punto A de coordenadas 4, 5 se puede escribir como P más 1/2 de D, y también se puede escribir como Q menos 1/2 de D, de manera que A pertenece al segmento PQ. Parte de la idea de este curso es comparar, contrastar y conectar nociones geométricas con nociones algebraicas. Ahora vamos a definir una noción completamente algebraica. Llamaremos combinación lineal convexa de dos puntos A y B a cualquier combinación lineal de la forma C1A más C2A más C2B, donde C1 y C2 son mayores o iguales que 0 y suman 1. C1 más C2 igual a 1. Más general, llamaremos combinación lineal convexa de n puntos A1 hasta n a cualquier combinación lineal de la forma C1A1 más C2A2 y así sucesivamente hasta Cn a n, donde los escalares C1 hasta Cn son mayores o iguales que 0 y suman 1. Notemos que en una combinación lineal convexa, como C1 es mayor o igual que 0 y C2 es mayor o igual que 0, pero C1 más C2 es 1, entonces ambos parámetros tienen que estar entre 0 y 1. Más aún, podemos despejar uno en términos del otro. Por ejemplo, podemos escribir C2 como 1 menos C1 y reemplazarlo en la ecuación de manera que nos quede C1A más 1 menos C1B. Entonces realmente basta un solo parámetro para describir esa combinación lineal. Toda combinación lineal convexa A y B se puede escribir como CA más 1 menos CB, donde C está entre 0 y 1. Para dar un ejemplo sencillo, un cuarto multiplicado por el vector 2, 4 más 3 cuartos multiplicado por el vector 6, 6 es una combinación lineal convexa de los vectores 2, 4 y 6, 6, porque un cuarto y 3 cuartos son mayores o iguales que 0 y suman 1. Pero la combinación lineal 2 veces el vector 2, 4 más 3 veces el vector 6, 6 no es convexa porque, aunque los escalares 2 y 3 son mayores o iguales que 0, suman 5. Ahora podemos ver a un segmento como combinaciones lineales convexas. Sean P y Q dos puntos distintos del plano, el segmento PQ es el conjunto de todas las combinaciones lineales convexas de P y Q.
Simbólicamente, el segmento PQ es igual a el conjunto de todas las vectores de la forma SP más TQ, donde S y T son mayores o iguales que 0 y S más T es igual a 1. Para probar esta proposición es necesario probar dos contenciones. Probar que todo punto del segmento es una combinación lineal convexa y luego probar que toda combinación lineal convexa de P y Q es un punto del segmento. En este video vamos a probar una contención. Dejamos la otra para que la lean entre las notas de clase. Vamos a tomar un punto en el segmento y vamos a mostrar que se puede escribir como una combinación lineal convexa. Sea L la recta que pasa por P y Q, sea D el vector Q menos P. Si sabemos que es diferente del origen, porque P y Q son puntos distintos del plano. Además sabemos que es un vector director de la recta L que pasa por P y Q. Más aún, Q se puede escribir como P más D. De manera que Q pertenece a la semirrecta positiva. Miren que es Q es P más una vez D. 1 es un parámetro positivo, entonces Q pertenece a la semirrecta positiva R sub L más dP. De manera que, por la definición de segmento de recta, el segmento de recta PQ es igual a la intersección entre la semirrecta positiva que parte de P y la semirrecta negativa que parte de Q. Así que podemos escribir al punto X que pertenece al segmento de dos maneras. Lo podemos escribir como P más T veces D y como Q menos S veces D. Aquí S y T los escogí positivos, de manera que en este lado T es positivo y en este lado menos S es negativo. Ahora, notemos que de esta segunda igualdad, si pasamos esta P a restar al otro lado y pasamos el ST a sumar al otro lado, nos queda T más S por D igual a Q menos P, pero Q menos P es igual a D. Entonces nos queda T más S por D igual a D. Ahora, como D es un vector no nulo, T más S tiene que ser exactamente 1. Y ahora reemplazamos en esta descripción de X. Entonces X es P más T veces D. Escribamos a D como Q menos P. Ahora multipliquemos la T adentro, nos queda TQ menos TP. Agrupemos aquellos términos que tienen P, nos queda 1 menos T por P más T veces Q. Y sabemos que 1 menos T, como T más S es 1, 1 menos T es S. Y nos queda que X es de la forma SP más T veces Q. Y aquí la suma de S y T es 1. Entonces, se concluye que X es una combinación lineal convexa de P y Q. Algo interesante antes de continuar es notar cómo en esta descripción del segmento no tenemos que recurrir a la recta L que pasa por P y Q, sino que tenemos una descripción del segmento completamente intrínseca a los puntos P y Q. Definimos ahora la noción de conjunto convexo. Un conjunto G lo llamaremos convexo si cualesquiera sean A y B en G, el segmento de recta AB está contenido en G. En otras palabras, G es un convexo
convexo si solo si toda combinación lineal convexa de puntos de G es a su vez un punto de G. A manera de ejemplo, probemos que cualquier recta L es un conjunto convexo, ya sea L cualquier línea recta y sean P y Q dos puntos distintos en L, y tomemos un punto en el segmento PQ. Notemos que la línea recta, utilizando la descripción, la ecuación vectorial paramétrica, se puede escribir como el conjunto de los puntos de la forma P más T veces un director, que puede ser Q menos P, donde T recorre todos los reales. Por la proposición anterior, como X está en el segmento PQ, entonces se puede escribir como 1 menos T, P más T veces Q, donde T está entre 0 y 1, en el intervalo 0, 1. Ahora, podemos reescribir 1 menos T por P más T veces Q como P menos T veces P más T veces Q, y A, sacando factor común T, nos queda P más T veces Q menos P. Y claramente ese punto pertenece a la recta bajo esta descripción. Entonces el punto X que escogimos arbitrariamente en el segmento PQ pertenece a la recta L, y por tanto, como P y Q eran arbitrarios y X era arbitrario y L era arbitrario, entonces podemos concluir que toda recta L es un conjunto convexo. Hemos usado la noción de parámetro para hablar de variables que, al tomar valores, definen un espacio geométrico. Generalmente en ciencias o en física o en aplicaciones a la ingeniería, uno quiere que los parámetros tengan un significado. Veamos que en nuestra descripción paramétrica del segmento le podemos dar un significado a ese parámetro. Consideremos un segmento PQ y tomemos un punto en ese segmento escrito como 1 menos T veces P más T veces Q, donde T pertenece al intervalo 0, 1. Ahora calculemos la distancia de X a P. La distancia de X a P, si reemplazamos X por su definición, es 1 menos T veces P más T veces Q menos P, y allí podemos cancelar P con menos P y nos queda T veces Q menos P. Sacamos la T, que sabemos que es positiva, y nos queda T veces Q menos P. Y notemos que la distancia Q a P no es más que la longitud del segmento. De manera que T, si lo despejamos aquí, sería la distancia de X a P sobre la distancia de Q a P. En otras palabras, T es la proporción de la distancia de X a P respecto a la longitud del segmento. Y similarmente, 1 menos T va a ser la proporción de la distancia de X a Q respecto a la longitud del segmento. Por ejemplo, aquí tenemos un segmento PQ, tenemos un punto descrito como 1 menos T veces P más T veces Q. Cuando T vale 0.5, la distancia de X a P es la mitad de la longitud del segmento. Si disminuimos P, por ejemplo, 0.3, tenemos que
punto 3 es la relación entre la distancia de X a P respecto a la longitud del segmento. Es decir, la distancia de X a P es 0.3 veces la longitud del segmento. Similarmente, punto 7 es la distancia de X a Q dividida por la longitud del segmento. Es decir, la distancia de X a Q es 0.7 veces la longitud del segmento PQ. Podemos dar todavía un paso más. La razón entre las distancias de X a P y la distancia de X a Q es T sobre 1 menos T. En ocasiones, uno quiere que ese cociente sea un número racional, entonces lo escribiremos de la forma m sobre n, donde m y n son números enteros. En ese caso podemos reescribir a x como n sobre m más np más m sobre m más nq. Eso es despejando t, que se puede escribir como m sobre m más n. Este es el punto en el segmento PQ tal que la razón entre su distancia a P y su distancia a Q es m sobre n. Ilustrémoslo en un ejemplo sencillo. Por ejemplo, aquí tenemos un punto X en el segmento PQ, tenemos m igual a 2 y n igual a 3. Entonces, m más n es 5 y cuando escribimos x de esta manera nos queda como 3 sobre 5p más 2 sobre 5q. Esto es, x es el punto tal que la proporción de su distancia p sobre su distancia q es de 2 a 3. 2 a 3. Es decir, si partimos el segmento en 5 partes, x está en el segundo punto respecto a los 5 puntos. Está a 2 pasos de los 5 pasos que hay de P a Q. La proporción de X a P, de la distancia de X a P con respecto a la distancia de X a Q, es de 2 a 3. Concluiremos este video con la definición de mediatriz de un segmento. La mediatriz de un segmento de recta PQ es la línea recta perpendicular a la recta generada por P y Q y que pasa por el punto medio de P y Q. Gráficamente, simplemente consideramos la recta que pasa por P y Q y trazamos una perpendicular justo que pasa por el punto medio. Se puede demostrar que un punto X pertenece a la mediatriz de un segmento de recta PQ si y solo si la distancia de X a P es igual a la distancia de X a Q. Es el conjunto entonces de todos los puntos que equidistan de P y de Q. La demostración la pueden ver en las notas de clase. Con esto terminamos y en el próximo episodio hablaremos de triángulos.